Una dosis de energía y economía sin política. Este es un análisis de precios de combustibles de gasolina y diésel, las variaciones de marzo a abril de 2026 entre los 10 países de mayor consumo y entre los países que tienen un mayor costo derivado de este consumo. La gasolina, el primer lugar en el mes de abril lo ocupó México con la más cara, de un precio promedio nacional de 23.69 pesos por litro. Esto derivado que el precio está congelado. Los impuestos son absorbidos por un acuerdo con gasolineros que se tiene hoy en día y esto ha mantenido el precio en los últimos 12 meses por debajo de los 24 pesos. Estados es la mayor alza en un 9.5% comparado con el mes de marzo y esto principalmente por el incremento del precio del barril, sobre todo del WTI, que se ha mantenido por arriba de los $100. De los 7, los 10 países bajaron impuestos para contener precios al consumidor. Respecto al diésel, el diésel más caro lo tiene Alemania con 44.37 pesos por litro y Europa lidera precios por crisis de Hormuz y dependencia de importaciones. Estados Unidos ha tenido la mayor alza en 11.6% y esto derivado también a los inventarios mínimos estacionales que se tienen por parte de Estados Unidos respecto al diésel. Japón, la mayor baja, con un 13.8% hacia la baja, en donde se han dado más de subsidios, más de 800 mil millones de yenes se han dado en subsidios. El consumo global, hay que dejarlo con un contexto. Estados Unidos domina el consumo de la gasolina con más de 1.400 millones de litros por día, donde ellos tienen 260 millones de vehículos a gasolina, con la mayor flota y consumo mundial. China es el número uno del diésel con 548 millones de litros diarios y donde tienen ellos un parque vehicular de motores que consumen diésel de 22 millones. México ocupa el número séptimo en la gasolina y el número 16 con el consumo con 122 millones de litros de gasolina y 69 millones de litros respecto al diésel en cuanto al consumo. Conclusión, la mayoría de los países intervienen en recortes fiscales, subsidios para contener alzas de combustibles en abril de 2026. Estados Unidos es la excepción notable sin intervención significativa. Toda esta información es con base a todo lo que se llama Trade Economics, Global Petrol Price, la Administración de Información de Energía, Secretaría de Hacienda Crédito Público, Pemex, la Comisión Nacional de Energía y datos de Europa, realizado por su servidor. Primero, la capacidad de refinación versus la demanda global. Esto es uno de los datos que muchas veces no se toman en cuenta y hay que considerar cuánto la demanda mundial de petróleo se cubre con refinación. En el 2026, lo que hemos observado, que la capacidad total de la refinación en el mundo es de 105 millones de barriles por día. Del total, el 84.6 es procesado, del total, que tiene de una demanda global de 106 millones de barriles diarios que se tienen. Es decir, con todo esto que estamos observando, una gran parte del petróleo crudo que se demanda es metido a los sistemas de refinación en todo el mundo. La utilización que se tiene de las refinerías es de un 80%, la cobertura del 91% de la demanda cubierta por refinación, y hasta el año 2030 se espera con estas proyecciones que la capacidad pase de 105 a 108, pase de 80 a 81%, el crudo procesado pase de 84 a 88 y lo que es la demanda global de petróleo pase de 106 hasta 110. Entonces, esto nos da un déficit faltante de 1.6%. Entonces, actualmente el mercado está equilibrado. La capacidad de 105 cubre la demanda de 106 y el 9% restante proviene de gas natural licuado, biocombustibles y otros líquidos. El mercado está en tensión hacia el 2030, que la OPEP proyecta un déficit creciente entre 0.5 a 1.6 millones de barriles por día entre 2027 y 2030, y con los cambios de la salida de Emiratos y de un China que no reconoce la sanción de Estados Unidos, esto consideramos que puede haber un cambio sustancial en los próximos años. Segundo, la producción global de combustibles, ¿cuánto se hace comparado del 2026 al 2030? Bueno, en el 2026 la gasolina se produce alrededor de 26.2 millones de barriles diarios. Si en el 2030 se espera que se proyecte un 27 millones de barriles, esto daría un incremento del 3.1%. El diésel o el gasóleo, como se conocen, hoy se producen 29.8 millones de barriles
de lo cual se espera que se incremente a 31.5 y esto tendrá un incremento del 5%. La turbocina de 8.2 se espera que pase hasta 9.5, un incremento de 15.9%. Se puede ver que el mayor consumo que se tiene en un momento dado incremental es por parte de la turbocina. Pero nos vamos a fijar solamente en la gasolina y el diésel en este análisis. Esta es la tabla que se tiene de la comparación de marzo a abril, en donde podemos ver cuáles son los impuestos de marzo, cuáles son los impuestos de abril por país y vemos cuáles son las variaciones que se tienen de un valor a otro. Esta es la base de cuánto cuesta en costo, podemos llamarle un costo directo, donde incluye la refinación, logística, las estaciones de servicio y todo, cómo se cobra en su totalidad lo que parte del mercado y tenemos el precio que se tiene al consumidor final en un momento dado, en el mes de marzo y en el mes de abril. Si tomamos el ejemplo de México, la variación que se tiene en cuanto al impuesto de marzo a abril, hubo una contracción de 81 centavos respecto a la gasolina, regular, verde o magna. En cuanto a los precios de las terminales de almacenamiento, en las estaciones de servicio, la logística y todo el costo pasó de 13.31 a 14.70, un incremento de 0.89. Y el precio del consumidor en marzo de 23.61 pasó a 23.69, un incremento de 8 centavos que corresponde al 0.3%. Esto más o menos lo podemos ver en cada uno de los países, cuáles son las variaciones, como acabo de comentar, y podemos ver que la mayor cantidad de contracciones que tenemos en cuanto al precio al consumidor lo tiene Canadá, China, Japón, la India, Rusia e Indonesia. Y los que tienen incremento en cuanto al precio del consumidor, ponemos a un Estados Unidos que se incrementó en 1.64%, en 1.64 pesos, que representarían al 9.5%, que es el incremento mayor que se tuvo en un momento dado y esto afectado principalmente por los precios de WTI. Con esta información, ustedes pueden hacer las evaluaciones de los cambios, poniendo a México en el primer lugar en cuanto al precio al consumidor, que se tiene de 23.69, pero el mayor impuesto que se tiene con referente a los precios de la gasolina y diésel lo tiene en este momento Brasil. Con esta información y sabiendo los precios que tenemos, hicimos una extensión de la tabla de mayor hasta el menor en el precio de los combustibles y sobre los costos que se tienen sin impuestos y los impuestos que se tienen del IVA, a los impuestos especiales o algunos impuestos que se consideran en cada uno de estos países. Es el porcentaje que se considera de esta parte de color mostaza. Esos son los precios que se tienen. Podemos ver que el mayor precio lo tiene México, segundo lugar Brasil, y en cuanto a los impuestos más altos lo tiene Brasil, como vimos en la tabla anterior. Entonces, lo que podemos observar es que las variaciones de cada uno de los países, muchos de los impuestos más bajos están en Indonesia, siendo que Estados Unidos era el de menor impuestos y hoy tiene casi está a la mitad de la tabla. Y en cuanto al precio, es de 18.87, está a mitad de la tabla. Entonces podemos decir que el rango de precios, Indonesia es el más barato con 10.13 y México el más caro con 23.69. México, en cuanto a la gasolina regular o verde, tiene la más cara y ocupa el primer lugar de los 10 países que estamos viendo en la tabla. Y los impuestos representan el 38%, donde el 16% del IVA y el DEF es el 22% observado en el mes de abril. Esto es de acuerdo al precio congelado, de acuerdo a la nacional con las que se ha tenido el acuerdo con las gasolineras. Ahora, si vemos la parte del consumo de las flotas y todo eso, vemos que Estados Unidos tiene el primer lugar en cuanto al consumo, China el segundo y México ocupa el séptimo lugar de mayor consumo de gasolina regular verde o la que estamos teniendo hoy en día. El consumo, como podemos ver, es de 1.422 millones de litros en Estados Unidos y ellos tienen una flota de 260 millones, China de 195 millones y México tiene una flota de casi 35 millones, de acuerdo a los datos que tenemos establecidos y evaluados por parte del INEGI. Entonces, con esto podemos determinar que gran parte de lo que podemos ver es que muchas variaciones se tienen y donde los países se concentran principalmente es poder ayudar al consumidor a tener las gasolinas y en ese sentido poder tener acceso a las mismas. Ahora, cuando nos vemos al análisis del diésel con respecto al mes de marzo-abril, es la misma cantidad de las tablas en donde Alemania tiene el primer lugar en cuanto al precio de los combustibles y en México ocupa el número cuarto en cuanto al valor de los combustibles. Y podemos establecer cada uno de los rangos, cuál es el problema que se ha tenido y cuáles han sido las variaciones que se tiene aquí analizado. En cuanto a los impuestos
que podemos observar, el más alto que podemos ver, lo tiene en este momento en cuanto al diésel Francia, y podemos ver que es casi de 20,61 pesos por litro lo que se tiene hoy en día. Entonces, estas son las variaciones con respecto al diésel y podemos establecer los siguientes gráficas. Vemos que el mayor precio lo tiene Alemania, segundo Francia, y vemos que las mayores cantidades de impuestos están en estos dos países que se tienen respecto al diésel. España vemos que tiene el tercer lugar y también con parte de los impuestos. Y podemos ver que un Brasil tiene 25,75 y un alto impuesto comparado con los otros países de América Latina. Entonces, esto es la tabla que podemos ver y podemos decir que en rango de precios el más barato está en Arabia Saudita con 8,35 y el más caro en Alemania con 44,37. México ocupa el número 4 de 11 a 28,54 pesos y el impuesto representa el 16% del IVA y 9% del IEPS. Y el IEPS con estímulo del 70%, precio estabilizado por políticas, y el diésel se espera que pueda reducirse a 27 pesos en las próximas semanas. Aquí podemos ver los consumos contra las flotas. Vemos que Estados Unidos es el de mayor consumo, tiene una mayor cantidad de flotas de más de 15 millones de vehículos automotrices que consumen diésel. Y vemos un China con 548, con un parque de 22 millones. Y podemos establecer que el mayor parque vehicular está en China, como podemos ver en esta gráfica, y el de menores en Arabia Saudita con más de 1 millón. Estados Unidos tiene 16 y lo que vemos que la India 18 y Francia 17 de vehículos que consumen. Entonces, con esta tabla podemos analizar diferentes escenarios de por qué están caros los combustibles, tanto la gasolina como el diésel, a nivel mundial. Y podemos ver el volumen contra las flotas que se tienen y aquí podemos ver cuántos litros por día se consumen por un vehículo en función del consumo contra el número del parque vehicular que se tiene del diésel. Y esto mismo aplica para la parte de la gasolina en un momento dado. Entonces podemos decir que en México hoy en día tiene la gasolina más cara en cuanto a las gasolinas, regular o verde o magna, y en cuanto al diésel lo tiene Alemania. Espero que esta información sirva y debemos de concluir lo siguiente. Para tener hoy el precio de los combustibles es afectado por el precio del barril y como vemos esto va a ir disminuyendo o mejorando el rendimiento en cuanto a los precios de la gasolina dependiendo del precio del barril, los costos de refinación, la logística y sobre todo los centros de almacenamiento que están más cercanos a las estaciones de servicio, que esa es una de las políticas que se tienen principalmente en los mercados de Estados Unidos. Espero que esta información sirva y agradezco su tiempo.